Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Gracias a Dios le doy por estar una vez más detrás de estos micrófonos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque nos permite estar llevando este programa hasta sus casas. Gracias, muchas gracias sean dadas a Dios. Le damos la bienvenida a todos aquellos que ya se conectaron, niños, adultos, que les gusta escuchar la palabra. Acuérdense que la palabra de Dios, aunque sean temas para niños, son muy interesantes también para las personas adultas, porque dice la palabra de Dios que el que no se hiciera como niño no entrará en el reino de los cielos. Esto quiere decir que debemos tener la facilidad y el carácter de los niños. Los niños saben escuchar, los niños son obedientes, los niños son humildes, los niños olvidan pronto, son sencillos, ¿vale? Entonces les doy las gracias a todos aquellos que ya se conectaron. Vamos a iniciar otro tema más de nuestra palabra, de la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por otro día más. Gracias por este día maravilloso, Señor, que nos regalas, Padre, para poder, Señor, escuchar tu palabra, para poder seguir aprendiendo todas esas cosas hermosas que están escritas en tu libro, Padre, y que son enseñanzas, Padre Santo, que nos pueden ayudar para vivir una vida tranquila, una vida de gozo, una vida de tranquilidad, una vida de paz, Señor. Gracias, Padre, gracias porque nos das la oportunidad, Padre, de poder estar, Señor, detrás de estos medios, Señor. Gracias, maravilloso Dios, de poder contar con estos medios, Padre, porque por medio de ellos, mi Dios, podemos llegar hasta sus casas, Padre, y llevarles la palabra hasta ahí, Señor, hasta la comodidad de su hogar, Padre. Muchas gracias, maravilloso Dios. Señor, te pido en esta tarde que tú seas bendiciendo el tema del día de hoy, Padre. Gracias, te pido una bendición por cada niño, Señor, que se conecta, por cada niño, Señor, de cada rincón de este país, Padre, o de todo el mundo, Padre, que tú seas guardándolos, Señor, que tú seas siempre poniendo personas a su alrededor, Señor, que los amen, que los cuiden, que los protejan, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por cada uno de ellos. Señor, te pido, mi Dios, que quites toda distracción, Señor, y que no haya nada que interrumpa, Señor, el tema del día de hoy, Señor. Pongo en tus manos este tema, mi Dios, y te pido, Señor, que tu bendición esté sobre mí, Señor, que tu espíritu, Señor, guíe, Señor, mis palabras, Señor, para poderme dirigir, Señor, a este grupo, Señor, que escucha tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa, queridos niños, querido Radio Escucha. Estamos en el tema número 19, queridos niños. Y el tema se llama las 10 plagas de Egipto. Mira, se les llama plagas porque son, déjame decirte, que son castigos que Dios envió a ese lugar por no acatar las órdenes de Dios, por no acatar la voz de Dios. Y entonces Dios tuvo que actuar. Y mira que le dio mucho tiempo a Faraón de que dejara ir a su pueblo. Y este hombre jamás hacía caso. Hasta que llegó una enorme tragedia. Y esa la vamos a ver en nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Y la referencia bíblica de nuestra historia de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículo 14 hasta el capítulo 11. O sea que es 7 al capítulo 14, capítulo 11, hasta el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 y versículo 11.
Y luego leer el capítulo 12 del versículo 29 al 32. En estos pasajes viene el tema del día de hoy, queridos niños. Así que les dejo de tarea que los lean o que papita o mamita se los lea, ¿vale? Para que puedan ustedes ver toda la historia completa. Es una historia maravillosa. En esa historia maravillosa vamos a ver el poder maravilloso de Dios, el poder que tiene Dios en la naturaleza. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el creador de todo. ¿Se acuerdan de aquel texto que aprendimos que dice que Él hizo todo? Que Él había hecho todo, ¿se acuerdan? Que Él había hecho todo para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y para Él, para disfrutarlas Él. Entonces, todas las cosas, Él las hizo, todo lo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Obviamente que un televisor no, pero vienen del hombre que Él creó. Una televisor ya viene de la inteligencia de un hombre porque estudió y pudo hacer una televisión, hacer todo lo que hay dentro de una televisión, pero Dios hizo al hombre. Y también, ¿verdad? El hombre dependió de ese conocimiento que Dios da al hombre. Porque mira, todo lo que uno puede hacer es porque Dios lo permite y porque nos da las fuerzas, la sabiduría y el conocimiento para poderlo hacer. Pero las cosas extraordinarias que Dios creó, que tus ojos pueden ver, como el gran cielo que hay arriba, las nubes, el agua que vemos caer del cielo, la lluvia, escuchar los truenos, ver a un animal, un pájaro, todo eso lo creó Dios. Y sabes, todo eso, todas esas cosas obedecen a la voz de su creador. Cuando Dios habla y tiene que ejecutar algo, toda su creación enmudece y escucha y obedece, porque Él es el creador de esas cosas. Y eso es lo que viene en estas referencias bíblicas, el gran poder maravilloso de nuestro Dios. Y cómo la naturaleza le hacía caso a Dios. Eso vamos a ver. No dejen de leer esa maravillosa porción de la Biblia, les va a encantar completita, ¿vale? Ahí viene elaborado nuestro tema del día de hoy. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22, y dice así: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra clase del día de hoy, queridos niños, querido radio escucha. Eso, eso es lo que vamos a ver en nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver cómo fue engrandecido nuestro Dios al hacer tantas maravillas. Y también vamos a ver que no hay nadie como Él y que no hay Dios fuera de Él. ¿Sabes? En esta nación en la que hemos estado viendo nuestras historias, que hemos estado viendo en donde están siendo protagonizadas en la tierra de Egipto, en esa nación, ¿se acuerdan que les dije que era una nación idólatra? Y dijimos que idólatra, esto es idolatría, es todo aquello que nosotros le rendimos adoración a todo lo que no es Dios. Eso se le llama idolatría. Cuando adoramos más a lo que no es Dios. Cuando adoramos un pedazo de madera, un pedazo de yeso o un cuadro, eso es idolatría. O cuando amamos más ver la televisión o rendirle más tiempo a otra cosa que al tiempo de Dios. Estamos idolatrando algo. Y ahí en ese pueblo Egipto tenían muchos, muchos, muchos dioses falsos. Era un pueblo totalmente idólatra. Y de todo encontraban un dios para poderlo adorar. Y todas estas plagas, porque vamos a hablar de esas 10 plagas, quiero decirle que cada una de esas plagas era un dios de ahí de Egipto.
Y Dios, y Dios va a demostrarle a Faraón quién es ese Dios tan maravilloso y grande y que sus ídolos, sus dioses, no son nada ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y Dios le va a demostrar que esos dioses falsos no tienen poder, no sirven para nada. Y Dios se los va a mostrar con su poder maravilloso. ¿Vale? Vamos a ver nuestra historia del día de hoy. Entonces, nuestro texto para aprender del día de hoy es, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Gloria, gloria sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase maravillosa de hoy. Entonces dijimos que Moisés había ido a una primera audiencia en nuestra clase anterior. Vimos que Moisés tuvo su primera audiencia con Moisés cuando Dios, después de la zarza ardiendo, Dios lo mandó primero a decirle al pueblo, a Faraón, que dejara ir a su pueblo para que lo adorara en el desierto. Pero este hombre, Faraón, endureció su corazón y vimos todo lo que pasó en la clase anterior, ¿verdad? Vimos que Moisés fue y después resultó que este señor Faraón no creyó ni escuchó la voz ni el mandato que le estaba mandando a decir Dios y endureció su corazón y aparte endureció más la esclavitud del pueblo de Israel. Y vimos que ya habían tenido una lucecita de esperanza el pueblo de Israel al saber que iban a ser liberados. Pero después, cuando se arrecia más el trabajo de ellos, la esperanza de ellos vuelve a recaer. Y vimos cómo se puso triste Moisés, ¿verdad? Y luego va y habla con Dios del problema y Dios le vuelve a levantar el ánimo a Moisés y le dice, mira, dile a mi pueblo estas 7 hermosas promesas que le había dado a su pueblo, ¿se acuerdan? Que Dios iba a ser su Dios, que Él iba a sacarlos de la esclavitud, que iba a sacarlos de ese lugar, que Él les iba a dar una tierra hermosa, que les iba a dar posesión de ellas, que ellos iban a ser su pueblo y que Él iba a ser su Dios y que Él iba a estar con ellos en todo lugar. Y nos quedamos que el pueblo, como estaba desanimado, no quiso escuchar a Moisés, pero dijimos que la liberación del pueblo de Israel estaba muy cerca. Y eso es lo que vamos a ver hoy, queridos niños. Entonces, empecemos nuestra lección. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la voz audible de Dios? Claro que no, ¿verdad? Ni yo. Pero déjame decirte que antiguamente Dios sí hablaba con los hombres, como Moisés, como a Abraham, ¿se acuerdan? Como a Isaac, como a Jacob, como a Noé, esos grandes hombres que hemos estado viendo, Dios pudo hablar con estos hombres y estos hombres sí podían escuchar la voz audible de Dios. Qué maravilloso y qué precioso haber escuchado la voz de Dios. ¿Verdad? Pues antes hablaba así Dios. Cuando Él quería comunicarle algo a algunas personas, Él hablaba con unas personas que él veía que eran personas que le amaban y personas consagradas a Él. Y Dios hablaba con ellos. Y Él les daba el mensaje importante que tenían que llevar a tal persona. En este caso, tenía Moisés que llevarle un mensaje importante a Faraón de que dejaran su pueblo, marcharse de esa nación, ¿verdad? Entonces, ellos sí podían escuchar su voz audible, aquellos hombres, pero déjame decirte, ¿y saben cómo ahora Dios nos puede hablar ahora a nosotros? No podemos oír su voz audible, pero Dios puede hablarnos de otra manera. Y esa otra manera que Dios puede hablarnos es la palabra de Dios, la Biblia. Es la misma palabra de Dios. Es la voz de Dios hablando a nuestros corazones, a nuestra vida, queridos niños. Eso es la hermosa.
palabra de Dios, la que nos dice lo que debemos de hacer. Ahora nos habla de esa forma, nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Por eso es muy importante leerla, estudiarla, para oír la voz de Dios, ¿verdad? Pues déjame decirte que así es como nos habla hoy Dios por medio de su palabra. Y entonces decíamos que antiguamente le podía hablar a aquellos hombres en la antigüedad, ¿verdad? A Moisés, a Abraham. A Abraham también le habló cuando le dijo que saliera y que viera las estrellas y las contara. Y cuando le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y también cuando le habló a Isaac, le habló a Jacob. Y hoy le estaba hablando a Moisés. Dios hablaba antes así. Y a aquellos grandes profetas de Dios, cuando quería comunicar algo importante a alguien, él mandaba a su profeta, a su enviado, a su representante, que en ese entonces eran estos grandes hombres que se dejaban en las manos de Dios, que se dejaban transformar en las manos de Dios. Pero hoy nos habla, ¿verdad? Por medio de su palabra, la Biblia. Pues este hombre, Moisés, en este entonces, Moisés tenía que mandar un mensaje importante y ya lo había enviado, pero no había querido escuchar la voz de este hombre. Y entonces, por segunda vez, ¿verdad? Dios vuelve a hablar con Moisés y le dice, Moisés, he visto que este rey es muy terco y no deja salir a mi pueblo. Quiero que vayas al río Nilo y se ve al río Nilo. El señor Faraón, este señor Faraón, acostumbraba a irse a bañar al río Nilo. Y le dice Dios a Moisés, ve al río Nilo y dile lo siguiente. Y Moisés va, y fíjate lo que va a decirle Moisés. Estas palabras que le va a decir Moisés a Faraón, esas palabras Dios se las dijo a Moisés para que Moisés fuera y se las dijera al rey Faraón. ¿Verdad? Le dice a Moisés, mira Moisés, este hombre es muy terco y es tiempo de que le muestre que yo soy Dios. ¿Quién es ese Dios tan maravilloso? Y que voy a sacar a mi pueblo con mi mano fuerte. Y mira, y entonces lo manda al río Nilo, porque era el tiempo en que se bañaba en la hora de la mañana. Y entonces va Moisés y se presenta al río Nilo, y cuando está delante del rey Faraón, le manda a decir, dice el Señor Jehová, que como no has dejado ir a su pueblo, le dice, como no has dejado ir a su pueblo y has rechazado la orden que Dios te ha dado, Dios ha dicho que, que te mostrará con pruebas que Él es Dios. Y entonces este faraón se vuelve a enojar y vuelve a endurecer su terco corazón. Y entonces le dice, ya te dije que no voy a dejar salir a tu pueblo. Pero entonces Moisés ya le había recibido la orden de que si no escuchaba, tocara con la vara el río Nilo y el río Nilo se iba a convertir en sangre. Y déjenme decirles, mis queridos niños, que aquí es el momento donde Dios va a empezarle a mostrar a Faraón toda la grandeza de su poder. Esta va a ser la primera plaga que él va a ver de parte de Dios. Y entonces cuando va Moisés y le dice, ¿verdad? El mensaje que tenía para este hombre vuelve a endurecer su corazón, queridos niños. Y como endurece el corazón, entonces Moisés con su vara toca el río Nilo, lo toca así despacito el río Nilo, y todo se convierte
en sangre, queridos niños, absolutamente todo. Esto fue la primera plaga. Eran 10 plagas que Dios iba a mandar a Faraón. Y déjame decirte que estas 10 plagas, ¿ah?, le iban a demostrar a Faraón quién era el Dios Todopoderoso y que sus dioses no eran nada ante su presencia. Y además le estaba dando aún más oportunidad para que se arrepintiera y escuchara la voz de Dios y obedeciera. Pero vamos a ver cuántas veces endureció su corazón este hombre, ¿verdad? Y entonces, cuando Moisés toca con la vara el río, se convierte en sangre. Y, y, y afectó absolutamente a todo, querido niño. Afectó a los ríos, la laguna, los arroyos, aún el agua que bebían. El agua que bebían, y ellos iban a sus casas y ahí las que tenían hasta almacenada, por ejemplo, en jarras, en tinacos, en la caja del baño, toda el agua se convirtió en sangre, queridos niños. Y cuando querían tomar agua, vaciaban el agua de sus jarras y era sangre. Y aparte empezó a haber un olor horroroso, horroroso. ¿Han olido ustedes cuando cuando la sangre se pudre? Es un olor horroroso, un olor fétido, horrible. Y esto empezó a oler así porque todos los animales que estaban en los ríos, en los arroyos, en las lagunas, empezaron a morir y se empezaron a podrir. Y entonces toda esa podredumbre empezó a oler en las casas de los egipcios, en la calle. Era horrible, queridos niños. Pero este faraón endureció su corazón, uno, porque mandó a traer a sus brujos y a sus encantadores y pudieron hacer la misma, el mismo milagro que había hecho Moisés, lo pudo hacer sus brujos, pero no pudieron quitar la plaga, porque Dios la había enviado y Él era el Dios todopoderoso y Él era el que ordenaba con su voz. Y entonces, como no pudieron tampoco quitarlo, pudieron transformar el agua en sangre, pero no pudieron quitarla, queridos niños, hasta que el rey Faraón manda a llamar a Moisés y le dice, a ver, ora a tu Dios y dile que quite esta podredumbre, este olor, porque no tenemos agua ni para beber. Y te prometo que dejaré salir al pueblo de Israel. Y cuando va Moisés a orar, ora, pero este faraón era un mentiroso, porque cuando Dios quitaba la plaga, este faraón volvía a endurecer su corazón como piedra. Y cuando iba Moisés decía, no, no los voy a dejar salir. Y sacaba otro pretexto. Entonces Dios mandó la segunda plaga. Ah, bueno, endureces tu corazón, pues te seguiré mostrando mi poder. Y el Señor manda otra plaga, las plagas de las ranas, queridos niños. Las plagas de las ranas empezaron a estar por todos lados. Dios mandó, no mandó 1000 ni mandó 500, mandó millones de ranas. Y las ranas estaban en sus camas. Dice la palabra de Dios que hasta estaban arriba de la masa que estaban amasando para hacer el pan. Estaban en el baño, en la cocina, en la sala, en la calle. Habían ranas en el suelo, en los techos. No, 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 no. Era una cosa horrorosa. Imagínate, si ver una sola rana, queridos niños, uy, a mí no me gusta, me da terror. Imagínate ver miles de ranas. Y luego como se fastidiaban, habían los hombres, las aplastaban. Imagínate ver tantas ranas aplastadas, ranas por todos lados, arriba de su comida, de sus platos. Wow, fue otra plaga horrorosa, queridos niños. Y inmediatamente otra vez mandó a traer a Moisés y Moisés oró a Dios y quitó las ranas. Pero otra vez este hombre volvió a endurecer su corazón y no volvió a dejar salir al pueblo de Israel, queridos niños. Y luego Dios mandó la tercera plaga. Hizo, ¿verdad? Que
que salieran muchos piojos de la tierra, queridos niños. Le dijo a Moisés que tomara ceniza y cuando la echó empezaron a salirles muchos piojos a la gente. ¿Sí conocen los piojos, queridos niños? Yo creo que sí, ¿verdad? Conocen los piojos. Estos piojos se conocen mucho a veces en la primaria, en las escuelas, cuando están estudiando. Hay muchos niños que llevan su cabecita muy mugrosa y empiezan a hacérsele esos animalitos. Y estos animalitos son muy molestos porque todo el día te estás rascando la cabeza y a veces de tanto que te rascas, te sale sangre. Y eso a veces nada más son unos cuantos piojillos en la cabeza. Ahora imagínate, Dios también había mandado muchísimos piojos, queridos niños, y la gente ya no aguantaba, se rascaba por acá, se rascaba la cabeza, todo. Era horroroso también, esta plaga también fue horrorosa. No soportaban, lloraban de la comezón, se rascaban, la cabeza la tenían lastimada. Tampoco no fue nada más un poquito de piojos, no. Dice la palabra de Dios que eran muchísimos piojos y eran en los animales, en toda clase de los animales también había piojos, en las camas, en todo lugar, era también una plaga horrorosa. Y cuando otra vez este faraón, ¿verdad? Mois- mandó a mandar a Moisés, y dijo, ay, habla con tu Dios, ora, y dile que ya voy a dejar a su pueblo, pero que quite esta plaga, que quite estos piojos, porque, ay, ya no aguanto. Y entonces va Moisés y le ora a Dios y le dice, Señor, dice Faraón. Y entonces Dios quita los piojos. Dios sabía todas las cosas. Él las quitaba porque tenía que mandar otras para mostrar su grande poder. Y quitaba la plaga. Pero él sabía que ese hombre iba a volver a endurecer su corazón. Y entonces cuando Moisés ora, vuelve a quitar la plaga. Y cuando va Moisés, vuelve a endurecer el corazón este faraón. No entendía, queridos niños. Y entonces Dios vuelve a enojarse. Y entonces dice, no, pues ahora ahí te van las moscas. Y es la cuarta plaga. Llegan las moscas. Y también eran miles de moscas, queridos niños. Miles de moscas. Si unos con poquitos cuando te pasan por el oído y te zumban o te pegan en tu boca, es asqueroso. Y eso que nada más a veces nos pega una en la boca. Imagínate miles de moscas alrededor tuyo zumbando. Imagínate todas esas moscas alrededor de tanta gente. Imagínate los niños chiquitos, los bebés, todas esas personas. Y las moscas estaban en el pan también, en la comida, en el agua. Ay, no, qué horroroso. Si nosotros con poquitas no podemos, imagínate. Miles y miles de moscas en el palacio. Y no solamente en el palacio, queridos niños, sino también las moscas estaban fuera del palacio, en las casas de los habitantes de Egipto, con los animales. Era una cosa horrorosa. Narra la palabra de Dios que eran cosas horrorosas, plagas terribles, molestosas. Imagínate, la hacían así y no se iban. Pum. ¿A quién no nos ha pasado cuando una mosca se te para y vuelve a regresar? Y vuelve a regresarse. Imagínate miles de moscas alrededor tuyo y a lo mejor así un montón en la cara y queriéndotelas quitar y volverse a regresar. Y esto estaba pasando con este pueblo Egipto. Pero ¿sabes una cosa maravillosa, queridos niños? ¿Se acuerdan en dónde estaban el pueblo de Israel viviendo? ¿Se acuerdan? ¿Qué lugar de Egipto le pidió José a Faraón para que le diera a su familia? ¿Sí se acuerdan? Ya lo vimos en una lección. La tierra de José. Ahí se encontraba el pueblo de Dios. ¿Y saben? Lo maravilloso es que ahí en esa tierra, en la tierra de José, no estaban llegando las plagas, queridos niños. Dios estaba guardando a su pueblo. Y mira que era una parte de Egipto, porque estaban dentro de Egipto los israelitas. Dime si no es maravilloso nuestro Dios, queridos niños, que aún estando los israelitas dentro
de la nación de Egipto, ellos estaban guardados por Dios. Ellos no habían pasado por las ranas, no habían pasado por los piojos, no habían pasado. Ellos tenían su agua clarita, podían beber agua. Y ahora estaba la plaga de las moscas y ahí no había moscas. Dios estaba guardando su pueblo, queridos niños, porque Dios nos ama y ama a sus hijos. Y este pueblo, nación, estaba siendo castigado porque no obedecían la voz de Jehová y estaban maltratando a su pueblo, lo golpeaban y le ponían a hacer cosas muy pesadas y no querían atender a la voz de Dios. Y entonces vuelve a endurecer su corazón, Faraón. Y entonces Dios manda la quinta plaga, queridos niños. Y esta plaga era una enfermedad que Dios estaba mandando al ganado de Egipto. Las aves, las vacas, los toros, los borregos, todo tipo de animal, queridos niños, fue atacado de una enfermedad y no había cura. Empezaron a caer los animales muertos, pum, pum, uno tras otro. Los pajaritos caían del cielo, pum. Todo estaba muriéndose, todo. Era una enfermedad que no tenía cura. Que aunque iban todos los doctores de animales a ver ahí qué era lo que sucedía, pues todo era muerto, vacas, toros, chivos, ovejas, todo lo que te puedes imaginar de animales, fue una plaga que atacó a todo el ganado, a todos los animales de Egipto. Y al ser atacados, pues no había para lo que ellos lo necesitaban, ¿verdad? No había ni para vender, no había para nada. Entonces, fue, iban a los campos y veían a las gallinas muertas, a los toros muertos, a las vacas. Y entonces Faraón se dio cuenta y vio que todo estaba muerto. No había un solo animal muerto. Pero en el pueblo de Israel, ningún ganado, ningún animalito fue tocado tampoco. Gloria a Dios. Y entonces el faraón vuelve a decir, ay, manden a llamar a Moisés. Y cuando va Moisés, le dice, ella, ya, habla con tu Dios y dile que ya voy a dejar a su pueblo, pero que ya, vaya nada más, pues, ¿verdad? Pero no. Cuando va Moisés y ora otra vez y le pide a Dios, Dios levanta la plaga y vuelven a haber animales y levanta la plaga. Pero Faraón no quiso atender a la voz de Dios. Volvió a endurecer su terco corazón, queridos niños. Y luego, ¿verdad? Mandó otra plaga, la plaga de úlceras. La plaga número 6. Empezó a haber una plaga ahí entre todos, empezaron a salírseles, empezaron a rascarse y empezaron a salirles ámpulas en toda la cara, en la cabeza, en la cara, en los brazos, en las manos, todo el cuerpo empezó a hacérseles como llagas y aparte la carne estaba abierta. ¿Se han cortado a alguien alguna vez? Yo creo que sí. Todos nos hemos cortado y hemos visto que cuando se nos ve la carnita, ¿verdad? Se nos ve la parte rosita, cuando nos damos un corte fuerte, se ve la carne. Pues así estaba la carne de estos hombres. Estaba supurando. Era como un tipo de lepra, una enfermedad horrorosa que comía la carne. Y esta enfermedad de úlceras estaba comiendo la carne de los egipcios. Toda su carne estaba llagosa, llena de hoyos, y la carne estaba viva. Imagínate qué dolores tan fuertes habrán tenido esta gente. Era como, dice la palabra de Dios, que era como la lepra. Y les comentaba yo en otra lección que la lepra va comiéndose la carne, va comiendo la carne, se va comiendo, ¿verdad? Y es una enfermedad horrorosa, va acabando con la carne del hombre. Y así estaba este pueblo también lleno de úlcera de la boca,
de los oídos, de la cara, del cuerpo, todo. A los animales también estaban todos ulcerosos. Bueno, era una enfermedad horrorosa, queridos niños. Nada más imagínense la lepra. La lepra era una enfermedad muy triste, muy dolorosa y muy fea. Pues estaba sucediendo esto. Estaban siendo infectados. Y como la carne estaba viva, se estaba infectando porque estaban abiertas las heridas. Dice la palabra de Dios que eran llagas y que estaban abiertas y que estaban supurando, se estaban echando a perder. Imagínate. Entonces, cuando Faraón ya no podía con ese dolor, volvió a mandar a hablarle a Moisés y Moisés volvió a hablar con Dios y Dios volvió a llevarse esa plaga. Pero el faraón volvió a endurecer su corazón, lo volvió a endurecer. Y entonces Dios manda otra plaga más terrible. Era tan terrible, ¿verdad? Que destruyó animales, árboles y plantas. No quiso escuchar la voz de Dios y entonces Dios empieza a oscurecerse el cielo y empiezan a caer truenos. ¿Quién ha escuchado los truenos, queridos niños? Aquellos truenos que te simbran y que hasta uno brinca. Pues empezaron a caer grandes truenos, rayos. ¿Conocen los rayos cuando iluminan? Empezaron a caer esos grandes, y déjenme decirles que ahorita estoy escuchando truenos, pero esos truenos que Dios había mandado a Egipto estaban fuertísimos, eran terribles. Y entonces empezaron a caer las gotas de agua y luego granizos. Y dicen que los granizos eran del tamaño de una pelota, que, que empezó a caer tan fuerte este granizo. Pero para eso, Dios todavía les dijo, ¿verdad? Que guardaran todo su ganado y que guardaran a sus siervos, porque iba a mandar una plaga que iba a destruir todo. Pero algunos, inclusive algunos egipcios, sí escucharon esa voz y unos sí guardaron sus animales, tuvieron miedo de eso. Algunos sí estaban viendo y ya estaban temerosos porque estaban viendo que verdaderamente ese Dios era poderoso, ¿verdad? Y entonces empezaron a guardar a algunos y sus siervos, pero algunos, como el rey Faraón, endurecieron su corazón y dejaron su ganado. Ay, no, no puede ser, no va a pasar nada. Pero cuando llegaron estos truenos y estas lluvias y este granizo tan terrible, decía la palabra de Dios que hasta iba con fuego. Entonces, todos los que no hicieron caso a esa voz murieron ahí destruidos por el fuego y el granizo tan grande que cayó. Y destruyó árboles, plantas, animales, hombres que hubieran estado por ahí, casas. Oh, fue algo también horroroso y tremendo, queridos niños. Y otra vez mandó Faraón a llamarlo, pero Moisés volvió a llamar y Dios quitó otra vez eso. Pero volvió a endurecer su corazón este hombre. Y entonces Dios manda un ejército de langostas. Era la octava, ¿verdad? La octava plaga, la de las langostas. Y devastaron absolutamente todo lo que no pudo destruir el granizo y que quedó todavía ahí levantado, algunos arbolitos o algunas plantas o algunos animalillos. Pues déjame decirte que lo acabó destruyendo la plaga de las langostas. También era unos animales grandes, horrorosos, y que también estaban en las casas de Faraón, de las casas de los egipcios. También fue una plaga horrorosa. Dice Dios que envió un viento fuerte que trajo una cantidad de saltamontes. Entonces, no eran miles saltamontes, no eran 1500 saltamontes, era una cantidad grandísima, como un ejército. Dice la palabra de Dios que venían como ejército dispuestos a devorar todo lo que encontraran a su paso. Árboles, casas, hombres, mujeres, todo lo que encontraran. Imagínate llegar, ver como un ejército de estos animales llegando hasta donde tú estás. ¡Ay, qué horroroso! Pero esto también Dios lo mandó a la tierra de Egipto por no escuchar la voz de Dios y por no obedecer.
Y Faraón volvió a endurecer su corazón, queridos niños. Y entonces Dios manda la novena plaga. Y esta vez le dijo a Moisés, extiende tu mano al cielo. Y Moisés extendió su mano al cielo. Y cuando Moisés extendió su mano al cielo, todo se volvió oscuridad. Fueron 3 días, queridos niños, que estuvieron en completa oscuridad. Hasta el cielo estaba negro. Dice la palabra de Dios que era una oscuridad que se podía sentir, imagínate. ¡Qué horror! Era una oscuridad horrorosa. No podían moverse. Y déjame decirte que para ellos el sol era un dios. Y ese dios se había quedado dormido, porque seguramente ellos empezaron a pedirle a su dios sol que trajera luz, pero no los escuchó. Estaba sordo su dios. Y estuvieron en completa, imagínate qué miedo. La gente que lo agarró afuera y la gente que estaba en sus casas no podían hacer absolutamente nada, ni moverse porque se tropezaban o chocaban unos a otros, porque era tan densa esa oscuridad. 3 días de oscuridad, queridos míos. Si nosotros con un día que no tenemos luz, ya estamos desesperados, ¿verdad? Y andamos buscando lámparas para alumbrar, o estamos buscando cerillos, los celulares para alumbrarnos, porque nos desespera la oscuridad. Imagínate vivir 3 días en una densa oscuridad, en tinieblas. Todo quedó oscuro, queridos niños. Y pasa lo mismo, manda a llamar, ¿verdad? A Moisés, y vuelve Moisés a orar a Dios, y después de esos 3 días, Dios vuelve a dejar a salir el sol y vuelven a ver la luz. ¿Te das cuenta? Dios era nuestro Dios todopoderoso. Era poderosísimo, queridos niños. Y todo esto era la naturaleza de Dios, lo que Él creó. Él creó, ¿se acuerdan que Él creó la noche y el día? Creó las ranas, creó los animales, y todos esos animales a la voz de Dios los mandaba y ellos iban. Así como cuando también fueron metidos al arca de Noé. Decíamos que obviamente que Noé no fue el que metió todo, imagínate, tenía que buscar Noé todos los animales. No, Dios los mandó a llamar con su voz y los animales se iban acercando. Dios iba llamando a su creación para meterse al arca de Noé, queridos niños. Así estos animales escucharon la voz de su creador para poder hacer la función a lo que los estaba mandando Dios. Y entonces vamos para la, no, para la 10ª plaga, queridos niños. Pero esta plaga sí iba a ser mucho más triste, queridas niñas. Dios estuvo mandándole todas esas plagas, pero pero este hombre no quiso hacer caso, queridos niños. Él seguía endureciendo su corazón, ¿verdad? Y entonces cuando ya pasaron las ranas y todas estas, la oscuridad, los piojos, las moscas, entonces Faraón, ¿verdad? No cumple su promesa. Cada que le promete a Moisés que ya va a dejar ir a su pueblo, no lo promete. Pero déjame decirte que aparte quería negociar con Moisés la salida de los egipcios y lo quiso hacer 4 veces. Primero le dijo, ok, puedes irte, llévate, ve a hacer, ¿qué necesitan para irse? Y dice, no, pues tenemos que irnos. El ganado. Y dice, no, pues nada más llévense el ganado. Y dice, no, pero es que tenemos que irnos todos. Y dice, no, entonces no. Y luego otra vez dice, bueno, ya váyanse, pero dejen sus animales primero, ¿no? Dijo, dejen sus animales. Dijo, no, los vamos a necesitar porque no sabemos cuántos animales nos va a pedir Dios para los holocaustos. Y después quiso otra vez negociar y le dice, cuando le dice, ah, bueno, ya a ver, ok, puedes irte, pero nada más puedes irte tú y no. Dice, tenemos que llevarnos a todos. No, dice, pues no, váyanse ustedes y dejen a los niños. Y dice, no, tenemos que ir todos. Y así lo quiso negociar, pero Moisés no se dejó, no dejó que su fe se venciera y no se dejó involucrar, no se dejó engañar y dijo, no, el Señor dijo que teníamos que salir todos y todos nos vamos a ir. Dijo, entonces no se van. ¿Ah? Pero lo quiso negociar varias veces Faraón.
Pero Moisés no se dejó, dijo, no, tenemos que ir todos. Vayan entonces todos los hombres. No. Bueno, entonces nada más vayan y déjenme a los niños. Dice, no tenemos, qué chistosos, ¿no? Ajá, se van a ir todos y seguramente se me van a escapar. Y dice, no, es que Dios dijo que teníamos que ir todos, pero no. ¿Ah? Moisés no se dejó chantajear. Y entonces cuando ya pasan todas estas plagas, ¿verdad? De los piojos, la lluvia, entonces con todo esto, Faraón no quiso hacer caso a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y entonces Dios habla con Moisés y le dice, mira, habla por última vez con este hombre y dile que es mi última advertencia. Dile que deje ir a mi pueblo, porque si no, va a pasar algo más tremendo. Y entonces va Moisés y se presenta por última vez a Moisés y a Faraón y le dice, Rey Faraón, dice Jehová el Señor, que por favor dejes ir a su pueblo, porque si no, va a mandar algo más peligroso, algo más terrible que te va a doler. Y entonces Faraón ya para eso entonces ya estaba más enojado y dice, ya no te quiero ver, sal de mi presencia, ya no quiero verte, ya me tienes harto, no quiero volverte a ver en el palacio. Y entonces Moisés le dice, tiene razón, es la última vez que usted me va a ver en este palacio. Era la última plaga, queridos niños. Y este faraón volvió a endurecer su corazón. No quiso oír la última advertencia de Dios. Y le dice a Moisés, no quiero volverte a ver en mi palacio, ni alrededor de Egipto. Fuera de aquí. Y le dice Moisés, tiene razón. Es la última vez que usted verá mi cara. Y sale Moisés. ¿Y saben? Esa plaga que Dios iba a mandar, la 10ª plaga, consistía en la muerte de cada primogénito, de cada familia de la nación de Egipto. Así fuera adulto, así fuera niño, fuera adolescente, todo primogénito de la casa de Egipto iban a morir. No importaba si era niño, si era adolescente, si era adulto, si era viejito, y también todos los primogénitos de los animales, todo lo que era primogénito iba a morir en esa plaga que Dios iba a mandar. Pero antes de eso, Dios le dice a Moisés que vaya con su pueblo y le da instrucciones. Antes de que pasara el ángel de la muerte, le dijo a su pueblo, dile a mi pueblo que mate un corderito y que de la sangre, ¿verdad? Le dice que mate un corderito y que de la sangre del corderito pongan alrededor de sus casas, alrededor de sus casitas, para que cuando pase el ángel de la muerte, no muera ningún primogénito del pueblo de Israel. Y entonces se preparan los israelitas, empiezan a matar su corderito y empiezan a pintar todo alrededor de sus casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, pasaran de largo, ¿verdad? Y tuvieran a hacer nada más los de Egipto. Y obedecieron. El pueblo de Dios obedeció. Y entonces, ya esa instrucción, ¿verdad? Y entonces, esta plaga iba a ser tremenda. Con Dios no se juega, queridos niños. Dios da muchas oportunidades, demasiadas oportunidades. Y dijimos en la otra lección que Dios te habla de muchas maneras y nosotros no hacemos caso. Aquí Dios le habló de muchas maneras a Faraón. Le habló por medio de la rana, le habló por medio de los piojos, por medio del granizo, por medio de muchas plagas y no quiso escuchar. Pero con Dios no se puede jugar, queridos niños. Dios es el Dios todopoderoso y no podemos estar haciendo oídos sordos a su voz. Dios siempre cumplirá su palabra. Él cuidó a los israelitas, queridos niños, y cuidó a todos aquellos que escucharon las instrucciones que les dio Moisés. Fue la única instrucción
porque mientras estuvo mandando todas esas plagas, Dios estuvo cuidando el territorio de Israel. Ahí no pasaban las plagas, pero en esta plaga sí dio una instrucción al pueblo de Israel y tenían que obedecer, si no, aunque fuera el pueblo de Dios, esos primogénitos que no hubieran obedecido en la casa de Israel hubieran muerto. Pero el pueblo de Israel obedeció y hizo lo que Dios dijo, escucharon la voz de su Dios, ¿verdad? Y entonces escucharon las indicaciones eh, y cuando ya estuvo todo preparado, ¿verdad? Entonces empezó a pasar el ángel de la muerte por toda la ciudad de Egipto. Todo, imagínate, empezaron a morir todos los primogénitos de Egipto. Cada casa de que habían primogénitos, empezó a pasar el ángel de la muerte y empezaron a morir así, sin razón, sin ninguna enfermedad, sin nada, nada más por el paso del ángel de la muerte, se les iba quitando la vida a cada primogénito de cada casa de los egipcios, de los egipcios. Y en esa última plaga, queridos niños, murieron, iban a morir todos los primogénitos de cada familia. Y cuando pasó el ángel de la muerte, no dañó a ningún hijo de los israelitas, porque cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre del corderito, se pasaban. Esa sangre de corderito, queridos niños, representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban guardados por Dios. Esa sangre era el mismo Dios cubriendo a su pueblo. Gloria a Dios. Y no podía el ángel de la muerte tocar ahí porque estaban viendo que estaban cubiertos por la sangre del Dios Todopoderoso, por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Dios. Y entonces cuando pasa, respeta las casas respeta la casa de los israelitas, pero en la casa de los egipcios todo hijo primogénito de Egipto, queridos niños, murieron. Y así que a la mañana siguiente, ¿verdad? Se despertaron los egipcios. También los israelitas cuando se despiertaron, han dicho, ay, han habido corriendo, a ver si estaba su hijo. Y guay, Dios cumplió su promesa, Dios es fiel, porque ellos habían hecho caso a su Dios todopoderoso. Pero en las casas de los egipcios, al amanecer, se empezaron a oír lloros, lamentos, gritos. Imagínate, hijo, mi hijo, por favor, no, mi hijo, no, hijo, despierta, por favor. Imagínate todos esos padres llorando por sus hijos. Pues toda la ciudad de Egipto se oían lamentos, lloros, gritos por la calle. Mi hijo, no, mi hijo. Y una desesperación de ver a sus hijos muertos en su cama. No había una sola casa de Egipto donde no había un muerto. Desgraciadamente, no fue culpa de Dios. Dios le dijo a Faraón y todavía le fue a advertir, pero no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso obedecer, queridos niños. Y ahí ya Dios no puede hacer nada. Por eso debemos nosotros obedecer, saber obedecer la voz de nuestro Dios, queridos niños. Y entonces no había una sola casa de la nación de Egipto donde no había un solo muerto. Y todo por no escuchar la voz de Dios. Todos los hijos primogénitos de Egipto murieron, incluyendo el hijo del rey Faraón, el que endurecía y endurecía su corazón. Por fin, ¿verdad? Y después de esta gran tragedia, Faraón por fin dejó salir al pueblo de Israel.
después de esta terrible tragedia, entonces Faraón le dice a Moisés, ya váyanse, váyanse de aquí, ya váyanse, no los quiero ver, váyanse. Pero ya, no quiero verlos. Y hasta los otros egipcios empezaron a darles joyas, ropa, comida, ya vengan, váyanse, váyanse. Y la palabra de Dios decía que iban a salir de ahí de Egipto, pero que también los egipcios les iban a dar joyas, les iban a dar dinero, les iban a dar ropas, les iban a dar alimento, porque acuérdense que Dios los iba a sacar, pero iba a haber una travesía que ellos iban a pasar para poder llegar a la tierra que les tenía prometido. Entonces, cuando sucede esta horrible tragedia, que tuvo que pasar esta terrible tragedia, la muerte, para que el faraón pudiera dejar el pueblo de Dios salir. Y cuando pasa esto con todo su dolor y su hijo en sus brazos, dice, ya vete de aquí, váyanse de aquí, ya no los quiero ver, largo de aquí. Y entonces los otros egipcios empezaron a darles y a correrlos, sálganse de aquí, váyanse lejos, ya no los queremos aquí. Y empezaron a darles joyas, dinero, ropa, todo lo que ellos iban a necesitar durante ese viaje que iban a andar en el desierto. ¿Cómo no? Es nuestro Dios todopoderoso, queridos niños. Hasta se fueron cargados de cosas. Dios era poderoso con su pueblo. Y Dios no fue Faraón el que los dejó salir, dijimos que fue su mano fuerte y poderosa y de justicia que dejó el Faraón salir a su pueblo. Y sobre todo, le demostró a Faraón, y el Faraón aprendió que no hay otro Dios más grande que el Dios del pueblo de Israel, que no hay otro Dios más poderoso que el Dios de Israel, que no hay otro Dios más fuera que ninguno, de nada, de nadie más que Dios. Eso fue lo que aprendió Faraón. Y todos sus dioses, porque acuérdense que cada plaga era un dios de los egipcios, queridos niños. Tenían el dios de los animales, el dios buey, el dios buey. Tenían el dios del sol. Y en todos sus dioses, Dios los atacó. En el dios de la rana, en el dios de los piojos, en el dios de la mosca. Imagínate, tenían un dios de la mosca y Dios les demostró que sus dioses no tenían poder, que sus dioses no valían nada, que sus dioses estaban sordos, que sus dioses no tenían poder, y Dios les demostró que Él era un Dios todopoderoso, porque Él era el creador de todo, y era el creador de los animales, el creador del cielo, de la luna, del sol. Todo es de Él, y se lo demostró a Faraón. La última audiencia que tuvo Moisés le dijo, ¿verdad? Dice Jehová el Señor, que dejes ir a su pueblo y que mira que si no lo dejas, entonces te va a mostrar que Él es Dios. Y vaya que le mostró a Faraón quién era y se lo demostró con su brazo fuerte y poderoso. Y el pueblo de Israel salió por mano poderosa del Dios Todopoderoso, el Creador de todo, queridos niños. Y entonces este pueblo de Faraón, este pueblo de israelitas salieron contentos, por fin iban a descansar de esas largas faenas de trabajo. Y aparte iban cargados porque les habían dado muchas cosas los egipcios. Le hayan dado animales, joyas, ropa, comida. Uf, salieron cargadísimos el pueblo de Israel, porque iban a necesitar todo eso para poder caminar en el desierto. Gloria a Dios. ¿Saben, queridos niños? Vimos que Dios, a través de su siervo Moisés, le dio la orden a Faraón de que dejara ir a su pueblo para que lo adoraran, pero en lugar de escuchar y obedecer, hizo todo lo contrario este rey Faraón. No dejó marcharse
al pueblo de Israel. Hacía todo lo contrario. Y entre más se negaba, más grandioso era el poder de Dios. Más le demostraba su poder al faraón, ¿verdad? Por eso Dios le dijo que habría plagas. Lo que Dios habla, queridos niños, siempre lo cumple. Faraón tuvo que pasar por el dolor de la muerte de su propio hijo para entender que tenía que dejar ir a su pueblo Israel. También aprendió que Dios era el único Dios grande y poderoso en hechos y milagros y proezas, queridos niños. Por eso cuando tú leas la Biblia, queridos niños, querido Radio Escucha, cuando tú leas la palabra de Dios, la Biblia, debes escuchar con atención, porque esas páginas es la viva voz de Dios que te está hablando a tu corazón. Decíamos al inicio que Dios antes hablaba audiblemente y probablemente Dios lo puede hacer todavía, pero necesitaría encontrar un hombre como aquellos hombres en los que encontraba una fe inquebrantable, una santidad que se entregaban a Dios y que no se doblegaban tan fácilmente por las cosas llamativas del mundo. Eran hombres de una sola pieza, queridos niños. Y si Dios llegase a encontrar una persona como aquellos hombres que se dejaban en las manos de Dios y que se entregaban completamente a Dios, por supuesto que Dios puede hablar audiblemente, queridos niños. Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Pero también nos dio la palabra de Dios y cada hoja de la palabra de Dios es la viva palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Así que cuando leas la palabra de Dios, debes entender que es la voz de Dios hablando a tu corazón, querido niño, querido Radio Escucha. Siempre debemos recordar que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir, porque Dios todo lo que dice lo cumple. Él mandó a Moisés a decirle varias veces, dile al faraón esto porque voy a hacer esto. Pero este hombre hacía oídos sordos al mandato de Dios, a la voz de Dios, y Dios actuaba, decía, ¿no? Pues entonces te enseñaré mi poder. Y Dios le enseñaba su poder. ¿Verdad? Por eso nosotros, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, se cumplirá. Por eso debemos creer en ella y obedecerla siempre, queridos niños, y ponerla por obra. Y sobre todo, queridos niños, poner siempre nuestro corazón, nuestro pequeño corazón, blandito, blandito, para poder obedecer. Y no poner el corazón duro como lo ponía Faraón, porque cuando nosotros empezamos a poner duro nuestro corazón, entonces es cuando nos empieza a ir mal y mal. Y luego decimos, pero ¿por qué me está yendo mal? Pues porque estás poniendo tu corazón duro, como Faraón ponía su corazón duro. Nos estuvimos fijando que cada que el Faraón ponía su corazón duro, ¡fum!, venía una desgracia. Y otra vez, y ¡fum!, otra desgracia. Porque ponía el corazón duro, no quería escuchar la voz de Dios, no lo quería escuchar. Y luego ponía su corazón como una piedra. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando nosotros le obedecemos y creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces Él cambia nuestro corazón de piedra y pone uno de carne, que siente, que se duele, que escucha la voz de Dios, que es sensible a la voz de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestro corazón duro, entonces estamos haciéndole como el rey Faraón. Estamos poniendo el corazón duro para no escuchar la voz de Dios. Por eso siempre debemos de poner nuestro corazón blandito para escuchar la voz de Dios cuando te dice, hijo, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestro corazón blandito para poder obedecer a nuestros padres. Y si escuchas que la palabra de Dios dice, hijo,
no matarás. Hijo, no le pegarás a tu vecino. Hijo, te portarás bien. Tenemos que estar poniendo nuestro corazón blandito para obedecer y no ponerlo como duro como un faraón, porque entonces ya vimos las consecuencias que traen y consecuencias terribles. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? Mira tu corazón. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás en el camino correcto de Dios? Cuando nosotros estamos en el camino correcto, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos oyendo su palabra, su discipulado, como ahorita, queridos niños, entonces nuestro corazón está blandito, está escuchando la voz de Dios. Nuestro corazón tiene sus oíditos así, escuchando la voz de su Creador. Pero cuando no escuchamos, cuando no obedecemos, entonces nuestro corazón se está empezando a poner endurecido. Y cuando se empieza a endurecerse, entonces cada vez más hasta que ya no, hasta que dejas de escuchar la voz de tu Dios y empiezas a hacer cosas malas, empiezas a obedecer papitos, empiezas a desobedecer a tus maestros, empiezas a hacer cosas malas. Y es cuando tu corazón se está endureciendo. Entonces, pongamos nuestro corazón blandito, queridos niños, queridos radio escucha, para que no nos pasen cosas tan terribles como le pasó al pueblo de Egipto. Y bueno, pues entonces esta historia continuará, queridos niños, queridos radio escucha. Hoy nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver qué pasa después de que son libres los israelitas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser la siguiente instrucción para Moisés? Porque acuérdense que él era su libertador. Vamos a ver qué instrucción le va a dar Dios ahora, ya que tiene afuera de Egipto a su pueblo. Vamos a ver cuál es la siguiente instrucción de este legislador para poder seguir trabajando y llevando a su pueblo a ese gran pueblo o a esa gran nación que les prometió, ¿verdad? Esa gran tierra prometida que les había prometido. Eso es lo que vamos a ver la próxima lección, queridos niños. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo Dios, ¿verdad? Sigue trabajando en cada uno de estos israelitas. Pero continuará. Esta es nuestra clase del día de hoy. Hoy vimos y conocimos el poder de nuestro Dios. Y vimos que no hay otro Dios como Él, queridos niños. Y que no es fácil ponerse al tú a tú con Dios. Porque Dios está en los cielos y Él es poderoso. Y nosotros somos unos simples mortales. ¿Se dan cuenta? Además, nuestro Dios, poder es ilimitado, ilimitado. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios es poderoso en todo, queridos niños. Pues vamos a orar para despedirnos, ¿vale? Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la lección de hoy. Señor, permite, Padre Santo, que cada niño, mi Dios, o que cada persona, Señor, que escuche este tema o que haya escuchado este tema, Señor, que siempre ponga su corazón blandito a tu voz, Padre, que no se resista a escuchar tu voz, Señor, que siempre esté dispuesto a escucharte, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón anhelando tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a obedecerte, Padre Santo, y no como este hombre faraón, Señor, que era terco, que ponía su corazón duro, que no quería escuchar tu voz, Padre. Pero estamos viendo, mi Dios, en esta lección que no es bueno poner nuestro corazón duro, que no es bueno no escuchar tu voz, porque pasan cosas terribles, Padre. Gracias, Señor, por esta lección, porque hoy aprendimos que necesitamos escuchar tu voz, ser blanditos y obedientes y atender a tu voz, Padre. Que si tú dices en tu palabra, Dios, que debemos obedecer a nuestros padres, tenemos que escuchar tu voz y obedecer, porque entonces tendremos consecuencias como este hombre faraón. Señor, ayúdanos a ser obedientes, que nuestra fe cada día sea más fuerte, que nuestra actitud hacia ti, Señor, sea cada día diferente a la que tenemos, Padre. Que pongamos, Señor, en tus manos nuestra fe, nuestra vida, nuestro corazón,
todo, Señor, para que tú lo arregles, para que tú seas el que nos ayude, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Permite que siempre nuestros oídos, Señor, estén dispuestos a escucharte y que siempre estemos dispuestos a obedecer, Señor, tu palabra. Gracias por el tema del día de hoy, Señor. Te pido por cada niño, por cada persona que estuvo atenta, Señor, a este tema. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Señor, que seas tú, Señor, en el hogar de cada uno de ellos. Señor, nos despedimos, Señor, pidiendo, Padre, que tú nos des paz, Señor, en cada hogar, Señor, y en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por las redes sociales, por YouTube y por Facebook. Que Dios me los bendiga.